Bien, jóvenes estudiantes, buenos días. Empezando con esta primera clase en el Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de la Amazonía, los docentes de Química Jorge Antonio Suárez Rumiche y Óscar Antonio Ruiz Taricuarima, vamos a dar inicio a esta primera clase virtual. Dando en primer lugar una definición del curso. La química es una ciencia que estudia las sustancias para descubrir sus estructuras, para conocer sus propiedades, para comprender sus transformaciones químicas a nivel de sus reacciones químicas y para predecir la formación de nuevas sustancias en función a sus leyes que la rigen. Por eso que la química contesta: ¿de qué están constituidas las sustancias? ¿Cómo se relacionan una sustancia con otra? ¿O cómo se relacionan sus propiedades entre ellas mismas, ¿no? Por eso que los chinos establecían que la química es el estudio del cambio. La química, por eso, es una ciencia fundamental de la transformación de la materia, ¿ok? Cada sustancia tiene características específicas. Cuando ocurre un cambio químico, los productos finales son diferentes a los iniciales. Si eso se ha dado, estamos frente a un cambio o transformación química. La química es una ciencia muy amplia, por eso es que se divide en ramas. La química orgánica estudia exclusivamente los compuestos que en su composición tienen carbono, como los hidrocarburos, los compuestos oxigenados, los compuestos nitrogenados, como también las biomoléculas. La química inorgánica estudia todo lo que es los conceptos básicos y todas las funciones inorgánicas, como por ejemplo los óxidos, hidróxidos, los ácidos y las sales, ¿no? La química analítica estudia todas las técnicas y métodos de análisis a nivel cualitativo y cuantitativo. La físico-química es parte de la química que necesita de algunos conceptos físicos para poder entender, por ejemplo, la emisión o absorción de energía a nivel de sus reacciones químicas, así como los equilibrios químicos. La bioquímica estudia todos los procesos químicos que ocurren en los seres vivos, como la fotosíntesis, la digestión, la respiración. La química descriptiva es aquella ciencia que está correlacionada con la química orgánica e inorgánica. ¿Por qué? Porque estudia la aplicación a nivel de procesos industriales. La química ambiental es aquella química que estudia todos los procesos que ocurren en el medio ambiente, explicando, en otras palabras, los impactos ambientales que ha generado a través del tiempo el hombre en la búsqueda de encontrar condiciones de vida o utilizar la energía de algunas fuentes energéticas como es el petróleo o los fósiles combustibles, ¿no? Química verde es la nueva tendencia que hoy en día estamos viendo, es decir, aplican procesos que sean más bondadosos con el medio ambiente, es decir, reemplazan procesos con relación a otros procesos. La química orgánica junto con la bioquímica es la ciencia básica que permite explicar los procesos químicos que tienen lugar en los organismos vivos. De hecho, el nombre de química orgánica proviene de los organismos, ¿no? Antonio Lavasseur y Jacob Berzelius trataron de explicar de dónde provenían los compuestos orgánicos. Aquellos que provenían de los seres vivos le llamaron orgánicos y aquellos que provenían de la materia inanimada, inorgánica. La materia en sí es todo lo que nos rodea, es todo lo que nuestros sentidos, como la vista, el gusto, el oído, el olfato, lo percibimos, lo podemos identificar. Diferentes tipos de materia, ¿no? Esto es aquello que existe en el universo, ocupa un lugar y se puede cuantificar a través de su masa, ¿ok? Por eso es que es una realidad objetiva independiente de nuestros sentidos. Ejemplo, el agua, tierra, alimentos, materia tocable, o por ejemplo el aire, vapor de agua, materia intocable. La naturaleza de la materia está constituida por partículas, es decir, es discontinua
y consta de partículas discretas, ¿no? Por eso es que las propiedades de la materia son aquellas que caracterizan a cada sustancia y permiten sus diferencias e identificación entre ellas, ¿ok? Estas propiedades físicas pueden ser de dos tipos, generales y específicas. Las generales son aquellas que toda materia lo cumple y aquellas específicas son aquellas, una clase de materia cumple y otras no, otros cumplen otro tipo de materia, por eso son específicas. Estas generales son aquellas propiedades que presenta toda la materia independiente de su estado físico. Por ejemplo, masa, que significa que la materia se puede cuantificar, se puede medir. La extensión, propiedad que tiene la materia de ocupar su propio espacio. La inercia, propiedad o condición de estado en la cual un cuerpo quiere mantener su estado de reposo o estado de movimiento. Impenetrabilidad significa que una materia ocupe un espacio y es imposible que otra ocupe el mismo espacio. Divisibilidad, la materia se puede dividir. Porosidad es aquella materia que por más cohesionados o unidos estén las moléculas, siempre va a haber espacios vacíos. El peso, llamado también fuerza gravitacional, en la cual cualquier cuerpo de menor magnitud que se encuentre cerca a un cuerpo de mayor magnitud, como el caso de la Tierra, es atraído por efecto de su gravedad, y ahí se origina el peso. Volumen, condición de capacidad de acuerdo a sus dimensiones. Calor, es un comportamiento energético o es energía en movimiento. Presión, es la capacidad que tiene un cuerpo que está sometido a una determinada área, ¿ok? Es decir, fuerzas ortogonales o perpendiculares sobre una determinada área. Las propiedades específicas son aquellas características que permiten diferenciar un cuerpo con respecto a otro, ¿ok? Por ejemplo, dureza es aquella en la cual los cuerpos no pueden ser rayados fácilmente, ¿no? Entonces, algunos son muy duros y otros son muy suaves, si se podría decir, en ese término, de tal manera que hay una diferencia entre ellos. Por ejemplo, la tenacidad es resistencia a no ser roto fácilmente, ¿no? Algunos son muy frágiles, otros no lo son. La maleabilidad, propiedad que tiene la materia en fácilmente convertirse en láminas muy delgadas. Por ejemplo, el plomo es muy maleable, ¿ok? La ductibilidad, capacidad que tienen algunos metales, por ejemplo, en este caso es una propiedad de metales, en que se pueden formar hilos, en forma de hilos. Esta es una propiedad exclusivamente para algunos tipos de metales de acuñación, como el oro, la plata, el cobre, ¿no? Que son muy dúctiles. Elasticidad, condición de estado donde un cuerpo puede ser deformado por una fuerza externa, pero que puede recuperar su estado inicial. Y hay algunos cuerpos que son elásticos, otros no lo son. La comprensibilidad, esta es una propiedad exclusivamente para gases. Los gases pueden reducir su volumen de tal manera que se pueden comprimir. Así como se comprimen, también se pueden expandir. Así que ambas propiedades son propiedades exclusivamente para gases. Esta es una viscosidad para líquidos, resistencia al movimiento. Los líquidos ofrecen algún tipo de resistencia para que en forma natural se puedan mover. La tensión superficial es una fuerza en la superficie de un líquido, ¿ok? Todos los líquidos tienen ese tipo de tensión superficial, algunos con mayor magnitud, otras con menor magnitud, ¿ok? Pero es una fuerza que genera a nivel de la superficie de los líquidos. La temperatura representa el grado de agitación molecular. Entonces, todos tienen diferentes tipos de temperatura. El color, el sabor y el olor son también propiedades específicas. Es decir, toda la materia no tiene el mismo color, ni el mismo sabor, ni el mismo olor. ¿Ok? Las sustancias químicas tienen diferentes tipos de olores. ¿Ok? Las propiedades químicas son aquellas que se manifiestan cuando hay una alteración a nivel interno, a nivel molecular, y se origina también porque producen energía. Algunos necesitan energía para poder reaccionar, por ejemplo, para poder transformarse, y otras emiten energía producto de sus transformaciones. Por eso es que hay una liberación de energía, y ahí tenemos, por ejemplo, casos, la oxidación de un clavo es una transformación química
cuando se combustiona la glicerina, ¿no? O la parafina, ¿ok? La oxidación de una manzana o el proceso de una electrólisis. La materia se divide desde un cuerpo, ¿ok? En partículas muy pequeñas. Estas partículas están constituidas de moléculas, por eso se dividen hasta moléculas. Las moléculas están constituidas de átomos y los átomos sabemos nosotros que están constituidas de 3 partículas subatómicas fundamentales, que son los electrones, protones y neutrones, ¿ok? Estado de agregación de la materia. Bueno, lo que conocemos hoy, hasta hoy día, tenemos 3 estados muy bien diferenciados, existiendo un cuarto estado que es el estado más abundante de la materia. Los 3 estados de la materia, con esta imagen que ustedes ven, tenemos el agua, estado que usamos para beber o para lavarnos, se encuentra en estado líquido, el hielo, que es agua en estado sólido, o la humedad del aire o las nubes, que se debe al vapor de agua, que se encuentra en estado gaseoso. Entonces, los estados de agregación están en función al ordenamiento molecular. Cuando las moléculas están muy ordenadas, decimos que están en estado sólido, es decir, las fuerzas de cohesión o unión son mayores a las fuerzas de repulsión. Ejemplo, el hielo y la sal. En este estado tiene forma y volumen definido y es rígido. En el estado líquido se dice que la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión están en condición de equilibrio. No tiene forma, adopta la forma del recipiente, tiene volumen definido y tiene un movimiento, por eso es que a los líquidos se le llaman fluidos, ¿ok? Un movimiento natural. Al igual que los gases, los que se encuentran en estado gaseoso no tienen forma ni volumen. Adoptan forma y volumen de acuerdo al recipiente donde estos se encuentran confinados. Por ejemplo, aquí la fuerza de cohesión es menor que la fuerza de repulsión. Ejemplo, el vapor, el aire o el gas propano o cualquier tipo de gas. Bien, el estado plasmático es el estado más abundante. Es un estado de alto nivel de energía, ¿ok? Se encuentra en la superficie del Sol o en el interior de las estrellas, o también en los interiores de los volcanes, y fundamentalmente en las explosiones nucleares. Es decir, es un estado cuyas temperaturas sobrepasan los 10.000 grados centígrados, y ahí ocurren reacciones a nivel nuclear, como el caso de la superficie, donde se fusionan los átomos de hidrógenos y para convertirse en átomos de hielo. Esas reacciones ocurren en la superficie del Sol. ¿Ok? Bien, ahí ven estas imágenes, por eso es que el plasma es un buen conductor de calor y la electricidad. Muy bien, los cambios de estado de la materia son transformaciones físicas porque solamente cambian de condición de estado. Es decir, como mencionamos, 3 estados, sólido, líquido y gas o gaseoso, decimos cuando cambia de sólido a líquido se llama fusión o derretimiento, pero cuando cambia de líquido a gaseoso se llama solidificación. ¿Ok? Bien, cuando hablamos de líquido a gas se llama vaporización o ebullición, pero cuando cambia de gas a líquido se llama condensación. En algunos casos se llama licuación, pero cuando cambia de sólido a gas se llama sublimación. Cuando ocurre lo contrario, de gas a sólido, se llama sublimación inversa o también se le llama cristalización en algunos casos, ¿no? Un ejemplo es la sublimación del yodo. Cuando el yodo, que son cristales medio de color café o casi negros, yo le pongo un pequeño calor, puede ser el calor de la temperatura ambiente. Aquí en Quitos, que hay temperaturas que llegamos a veces a 40 grados centígrados, si yo dejo unos cuantos cristales de yodo, el yodo inmediatamente se evapora, es decir, se comienza a sublimar, de tal manera que adopta un color medio púrpura. Eso significa que ha habido un cambio de estado, pero que el yodo sigue siendo yodo, pero en estado gaseoso. Es un cambio de estado físico nada más. ¿Ok? Bien. Entonces, la clasificación de la materia se clasifica en homogénea y heterogénea. La materia homogénea es uniforme en toda su composición, presenta las mismas propiedades, ¿no? No varían estas. Por ejemplo, el aire, la sangre, el café, una mezcla de lámina de hierro, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Tenemos la materia heterogénea.
No es uniforme ni en su composición ni en propiedades. Está formado por dos o más fases diferentes, en forma desigual. Clasificación de la materia. La materia se clasifica en mezcla, que es composición variable, puede separarse solamente por métodos físicos, y las sustancias puras, que son composición fija y definida. No se puede separar por métodos físicos. ¿Ok? Bien, estas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Ya las mezclas homogéneas están constituidas por dos o más componentes, tienen una sola fase, ¿ok? Composición y apariencia uniforme, o sea, se observa un solo aspecto, una sola característica, y la materia heterogénea constituida también por dos o más componentes, cada una conserva sus propias propiedades específicas, ¿ok? Como ejemplo, un panetón que tiene el preparado y las pasas o los fruta confitada, el aceite y agua o arena con agua, o por ejemplo un poco de gasolina con agua, son materia heterogénea. Y las sustancias puras están constituidas por átomos, ¿ok? Pueden ser sustancias compuestas o sustancias puras. Las sustancias compuestas son aquellas que están exclusivamente constituidas por dos o más tipos de átomos diferentes, ¿no? O dos elementos diferentes. Pueden descomponerse utilizando procesos químicos, por ejemplo, el agua, la sal común, que llaman cloruro de sodio, o el alcohol etílico o etanol, tienen diferentes tipos de elementos químicos. Las sustancias puras son aquellas que están constituidas de una sola clase de elementos. No pueden descomponerse, por ejemplo, el oro, el hierro, el oxígeno, el ozono, etc., ¿no? Bien. Cambio de la materia. Los cambios en las materias a nivel físico y químico es que el físico no altera la naturaleza de la materia, es decir, la materia no ha habido una transformación a nivel de sus moléculas, solamente ha habido un cambio físico o característica física, ¿okay? Mientras que un cambio químico sí hay una alteración. Ejemplo, la evaporación del agua. Cuando tengo agua líquida y se vuelve gaseosa, significa que se ha evaporado. Sigue siendo agua, lo que pasa es que ha cambiado de condición de estado. Y la destilación de un cuerpo significa la separación de una mezcla de dos líquidos, ¿ok? Por una propiedad muy importante que se llama el punto de ebullición, que es la temperatura en la cual un cuerpo se evapora. Entonces, una se evapora más rápido que la otra, de tal manera que se evaporan o se separan. Por ejemplo, la destilación del etanol. Aquel que produce un cambio en la naturaleza o composición química, o hay un cambio a nivel molecular, es decir, las sustancias se transforman en otra clase de sustancia, ¿ok? Por ejemplo, la oxidación del hierro, la combustión del gas propano, o por la fermentación o la hidrólisis, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la evaporación del agua, que solamente es un cambio físico. Mientras que la oxidación tenemos hierro y por el oxígeno, estas se convierten en óxido férrico, es decir, el hierro o los clavos de hierro se oxidan de tal manera que cambian de color porque una de las características de un cambio químico es el cambio de color, formación de algún tipo de gas, ¿ok? O formación de un precipitado o absorción o emisión de energía. Esas son las características donde ha habido un cambio químico. Energía. El universo que hoy en día conocemos es materia y energía. Por ejemplo, los planetas, las estrellas, la Tierra, donde vivimos, todo está formado por materia y energía. El Sol cada minuto emite millones de toneladas de hidrógeno, que todo eso se convierte en hielo. Producto de esa fusión de esos átomos para convertirse en hielo, produce una gran cantidad de energía. Una pequeñísima cantidad de esa energía, una parte insignificante, llega a la Tierra. La energía para nosotros es muy importante porque, por ejemplo, esa pequeña cantidad de energía llega hacia las plantas que necesitan para hacer su proceso fotosintético. ¿Y qué relación tenemos los seres vivos con este proceso? Todos los seres vivos, como les vuelvo a decir, necesitamos un aporte continuo de materia y energía. La materia la tomamos del planeta donde nos encontramos y la energía viene del Sol, ¿no? Y por eso que Albert Einstein, en su teoría de la relatividad especial, hace una correlación entre la materia, la masa y la energía, ¿no? Establece que la energía es igual o directamente proporcional al producto de la masa
por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Es decir, él dice que si la materia, aún estando en reposo, tiene una cantidad de energía, ¿no? Y que si ésta comienza a moverse, esta masa se puede incrementar, ¿no? Entonces, indica que la masa conlleva una cierta cantidad de energía, que la energía en reposo de un cuerpo es el producto de su masa, por un factor de conversión, encontramos. Y esta escultura se encuentra en el Paseo de las Ideas, en Alemania, en memoria a Albert Einstein, que fue uno de los que propuso esta ecuación muy importante que nos permite calcular la energía emanada por la materia, ¿ok? Uso de las ecuaciones es muy importante usar cuando vamos a resolver ejercicios. En la siguiente clase les voy a explicar. Tenemos que la energía es igual a la masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, pero si hacemos un despeje, tenemos acá que la velocidad de la luz puede pasar a dividir, ¿no es cierto? Pasa a dividir y tenemos que la masa es igual a la energía dividida entre la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Hay que tener en cuenta que la energía puede estar en unidades de Joule y ergio, y la masa tiene en kilogramos y gramos, y la velocidad de la luz puede estar en metros por segundo o centímetros por segundo. En metros por segundo es 3 por 10 a la 8, y en centímetros por segundo es 3 por 10 a la 10. Es decir, pues si a mí me piden que calcule la energía en Joule, la masa tiene que estar en kilogramos y la velocidad tiene que estar en metros. Por eso es que la velocidad tiene que ser 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero si me piden en ergios, la masa tiene que estar en gramos y la velocidad tiene que ser 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Bien, esa es la correlación. Las dimensiones tienen que estar correlacionadas, ¿ok? Y en los ejercicios, en la siguiente clase que les voy a hacer, voy a explicar todos los ejercicios y voy a desarrollar el cuestionario del primer tema del libro que ustedes han adquirido en el Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Me despido con esta frase, considerando de que nunca ustedes deben considerar que el estudio es una obligación, sino una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Esta frase fue dicha por nuestro querido gran científico, fue uno de los que aportó mucho a la ciencia, Albert Einstein. Muy buenos días y los veo en la siguiente clase.